A veces, los momentos más importantes en la vida no son las grandes escenas dramáticas, sino esos momentos tranquilos que casi se te escapan. Para mí, fue una conversación con mi papá en una tarde lluviosa de martes, apenas 3 meses antes de que muriera. Soy Sophie, y esta es la historia de cómo un simple USB reveló la verdad sobre el plan de mi codiciosa madrastra. Mi papá, David Parker, siempre fue un hombre precavido. Como dueño de varios desarrollos inmobiliarios exitosos y un empresario astuto, entendía la importancia de planear con anticipación. Lo que no planeó fue enamorarse de Victoria, una mujer 20 años menor que él, después de que mi mamá falleciera. Yo ya estaba en la universidad cuando se conocieron, estudiando ciencias de la computación y viviendo en mi propio departamento. Al principio, Victoria parecía bastante amable, siempre sonriendo, siempre halagando a mi papá, siempre intentando incluirme en sus planes. Pero algo en ella se sentía raro. Quizá era la forma en que su sonrisa nunca llegaba a los ojos, o como siempre llevaba la conversación hacia el dinero y las propiedades. «Tu papá es un hombre tan exitoso», decía ella mientras examinaba las obras de arte en su oficina. «Debe ser maravilloso crecer con tanta seguridad». Papá estaba tan enamorado que no se daba cuenta de cómo sus ojos se posaban en sus pertenencias, o cómo ella documentaba cuidadosamente todo lo de valor. Pero yo sí lo noté. Noté todo. Se casaron después de un noviazgo de 6 meses lleno de intensidad. Traté de alegrarme por ellos, pero no podía quitarme la sensación de que Victoria tenía motivos ocultos. Aún así, papá parecía feliz, y eso era lo que más importaba. Hasta que llegó esa tarde lluviosa de martes. Yo estaba en la oficina ayudando a papá a actualizar algunos de sus sistemas de computadora. Victoria estaba fuera, visitando a su tía enferma, aunque luego descubrí que en realidad se estaba reuniendo con un abogado de divorcios para hablar de sus opciones. «Sophie», dijo papá de repente, levantando la vista de la computadora, «necesito mostrarte algo». Me llevó a su estudio privado, un lugar al que Victoria no tenía acceso. Sacó de su caja fuerte un sobre grueso y un pequeño USB. «Últimamente me siento inquieto», admitió. «Hay cosas que no me cuadran con Victoria. Llamadas que no quiere que sepa. Preguntas sobre mi testamento y mis bienes». Se me cayó el alma al suelo. Así que sí lo había notado después de todo. «He hecho algunos arreglos», continuó, «pero necesito tu ayuda. Tú entiendes de computadoras mejor que nadie que conozco». Me explicó su plan y yo escuché con atención, mi mente experta en tecnología ya procesando los detalles. Para cuando salí de su oficina esa noche, el USB contenía todo lo que necesitábamos, documentos, grabaciones y, lo más importante, un mensaje en video de papá. 3 meses después, papá tuvo un infarto. Los doctores dijeron que fue repentino, inesperado. Pero cuando vi a Victoria en el hospital, su tristeza parecía actuada, sus lágrimas demasiado perfectas y calculadas. Los días después de la muerte de papá fueron un torbellino de arreglos funerarios y papeleo. Victoria se encargó de todo, casi sin consultarme en ninguna decisión. Incluso cambió las cerraduras de la casa de papá, la casa de mi infancia, antes de que el cuerpo estuviera frío. «Es solo por seguridad», explicó con falsa compasión. «Seguro lo entiendes». La lectura del testamento se programó para una semana después del funeral. Victoria organizó que fuera en el restaurante favorito de papá, en un comedor privado. Invitó a varias amigas, todas testigos cuidadosamente seleccionadas para lo que ella pensaba sería su momento de triunfo. Llegué temprano, con mi laptop en mano. Victoria ya estaba ahí, vestida con ropa negra de diseñador, interpretando a la viuda doliente a la perfección. «Oh, Sophie», dijo lo suficientemente alto para que otros escucharan, «¿cómo estás, querida?». Antes de que pudiera responder, llegó el abogado de papá, el señor Thompson. Se veía incómodo mientras preparaba su maletín, evitando mirar a todos. Una vez que todos los invitados estuvieron sentados, Victoria hizo una señal para que el señor Thompson comenzara. Noté que ella se había puesto en la cabecera de la mesa, como una reina a punto de recibir su corona. «Estamos aquí para la lectura del testamento y última voluntad de David Parker», comenzó formalmente el señor Thompson. Victoria se enderezó en su silla, una pequeña sonrisa asomándose en las comisuras de sus labios. El señor Thompson aclaró la garganta y empezó a leer. «Yo, David Parker, en pleno uso de mis facultades». Pero antes de que siguiera, Victoria interrumpió.
Quizás podemos saltarnos a las partes importantes. Lanzó lo que probablemente pensó que era una mirada compasiva en mi dirección. No hay necesidad de alargar esto y causar más dolor. El señor Thompson se veía aún más incómodo, pero accedió. Pasó varias páginas y leyó: por este medio dejo toda mi propiedad, activos y bienes a mi amada esposa, Victoria Parker. La sonrisa de Victoria se ensanchó mientras miraba triunfante alrededor de la mesa. Sus amigas asentían aprobando. Sophie, querida, dijo con voz empapada de falsa compasión, sé que esto debe ser difícil para ti. Pero tu papá quería asegurarse de que yo estuviera bien cuidada. Me quedé en silencio, sacando cuidadosamente mi laptop de la bolsa. Por supuesto, continuó Victoria, tomando confianza en su discurso, puedes tomar cualquier objeto personal que quieras de la casa. Después de que yo revise todo, claro. No quisiéramos que algo valioso desapareciera. Sus amigas soltaron risitas apreciando su broma. En realidad, dije, hablando por primera vez, hay algo que todos necesitan ver primero. Conecté el USB a mi laptop y giré la pantalla para que todos lo vieran. La sonrisa de Victoria vaciló un poco. ¿De qué se trata esto? La lectura del testamento ya terminó. No, dije en voz baja. No ha terminado. Presioné reproducir, y de repente el rostro de mi papá llenó la pantalla. Estaba sentado en su estudio, mirando directamente a la cámara. Si estás viendo esto, comenzó, entonces algo me ha pasado, y Victoria ha intentado ejecutar el testamento que me obligó a firmar hace 2 semanas. El rostro de Victoria palideció. Sus amigas dejaron de sonreír y comenzaron a moverse incómodas en sus asientos. Estoy haciendo este video para declarar inválido ese testamento, continuó papá. Lo firmé bajo presión, después de que Victoria amenazara con denunciar ciertos negocios ante el SAT. Negocios sobre los cuales ella misma había falsificado documentos. El cuarto quedó en un silencio sepulcral. Las manos de Victoria temblaban mientras alcanzaba su vaso de agua. Sophie, siguió la voz de papá, ¿recuerdas ese sobre que te mostré? El señor Thompson tiene el original, y tú tienes la copia en este USB. Contiene pruebas de los intentos de Victoria para chantajearme, incluyendo grabaciones de sus llamadas con su abogado sobre cómo obligarme a cambiar mi testamento. El señor Thompson ya estaba sacando un sobre de su maletín, el mismo que papá me mostró aquella lluviosa tarde de martes. También necesito revelar que hace 2 meses descubrí que Victoria había estado alterando lentamente mi medicamento para la presión, cambiando el contenido por dosis más altas que eventualmente causarían un infarto. Varias amigas de Victoria jadeaban sorprendidas. Ella se levantó de golpe. Esto es ridículo, está mintiendo, exijo que esto pare ahora mismo. Las pruebas ya fueron entregadas a la policía, dije con calma. Probablemente ya estén en la casa, recogiendo los frascos de medicamento que creías haber desechado. Los que yo sustituí por duplicados después de que papá me mostró lo que hacías. El rostro de Victoria pasó de pálido a lívido. Una de sus amigas se apartó rápido hacia el otro extremo de la mesa, alejándose de ella. Mi testamento verdadero, continuó papá desde la pantalla, está en poder del señor Thompson. Dejo la mayor parte de mi patrimonio a Sophie, con disposiciones razonables para mi personal y donaciones a la caridad. Victoria no recibirá nada. El señor Thompson ya estaba sacando otro documento, el testamento verdadero. Además, añadió papá, las pruebas de los intentos de Victoria de matarme por mi dinero han sido documentadas y guardadas en varios lugares seguros. Sophie sabe qué hacer con ellas. Victoria intentó correr hacia la puerta, pero 2 policías ya entraban al cuarto. Habían estado esperando afuera, sincronizando su entrada perfectamente con la duración del video, otro detalle que papá y yo habíamos planeado. Victoria Parker, dijo uno de los oficiales, queda arrestada por intento de homicidio y conspiración para cometer fraude. Mientras se la llevaban, pude escucharla gritar que lucharía, que sus abogados me destruirían. Pero las pruebas eran abrumadoras. El USB contenía no solo el video de papá, sino cientos de documentos, grabaciones telefónicas, expedientes médicos falsificados, incluso notas manuscritas de Victoria sobre el horario de medicación de papá. El señor Thompson comenzó a leer el testamento verdadero, pero la mayoría de las amigas de Victoria ya se habían ido, sin querer estar relacionadas con lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un escándalo. Al final, todo lo que papá había construido se preservó. Sus propiedades quedaron intactas,
su negocio siguió prosperando bajo mi administración, y su legado se protegió. Victoria, ante la evidencia aplastante, finalmente se declaró culpable con cargos reducidos. Pasará mucho tiempo en prisión. El USB que lo cambió todo ahora está en el cajón de mi escritorio, un recordatorio de que a veces las armas más silenciosas son las más poderosas. La confesión en video de papá no solo expuso los crímenes de Victoria, fue su manera de protegerme una última vez, usando la tecnología que siempre nos había conectado. Más tarde esa noche, cuando todo el drama ya había pasado, me senté en el estudio de papá, que ahora es mi estudio, y reproduje el video una vez más. Más allá de la parte sobre Victoria, más allá de las declaraciones del testamento, hasta el final, donde él había dejado un mensaje personal solo para mí. Sophie, dijo, con los ojos llenos de amor, estoy tan orgulloso de ti. Desde el principio viste a través de la actuación de Victoria, pero no dejaste que tus sospechas te hicieran actuar sin pensar. Esperaste, observaste, y me ayudaste a reunir pruebas de la manera correcta. Vas a estar bien, cariño. Mejor que bien. Vas a ser extraordinaria. Esas palabras significaron más para mí que toda la propiedad y los bienes juntos. Fueron mi verdadera herencia, la fe de papá en mí, su confianza, su amor. Las consecuencias del arresto de Victoria fueron noticia en nuestra comunidad. Algunos criticaron a papá por no haberla denunciado antes, pero yo entendía su estrategia. Necesitaba pruebas irrefutables, y protegerme de su posible venganza. Al planearlo todo tan cuidadosamente, se aseguró de que se hiciera justicia. Las amigas de Victoria, las que esperaban presenciar su triunfo en la lectura del testamento, se distanciaron rápidamente de ella. Varias incluso me contactaron para compartir sus sospechas sobre su comportamiento, aunque noté que esas preocupaciones surgieron convenientemente solo después de su arresto. Las pruebas que papá y yo juntamos resultaron ser aún más extensas de lo que Victoria imaginaba. El USB contenía no solo videos y audios, sino registros financieros detallados mostrando cómo ella se preparaba para despojar a papá de todo después de su muerte. Ya había creado cuentas en el extranjero y hecho arreglos con comerciantes de arte dudosos para subvalorar y vender rápidamente sus colecciones. Lo que no había contado era con la astucia tecnológica de papá, o mejor dicho, con su sabiduría al pedirme ayuda. Cada correo, cada llamada, cada documento que ella preparó fue monitoreado y grabado en silencio. El USB era solo la punta del iceberg. La investigación policial reveló que Victoria había intentado esquemas similares antes, aunque nunca a esta escala. Tenía un historial de perseguir a hombres mayores y adinerados, pero usualmente había cambiado de objetivo antes de poner en práctica las partes más oscuras de sus planes. Papá era diferente, su riqueza era demasiado significativa para que ella se resistiera a tomar mayores riesgos. En los meses posteriores a su arresto, me sumergí en aprender cada aspecto del imperio empresarial de papá. Los desarrollos inmobiliarios necesitaban atención, y sus otras inversiones requerían manejo cuidadoso. Fue un trabajo desafiante, pero me ayudó a sentirme cerca de él, entendiendo el legado que había construido y que confiaba en que yo protegiera. Un año después de la lectura del testamento, recibí una carta desde la prisión de Victoria. Pedía una reunión, alegando que quería disculparse y enmendar las cosas. Lo pensé brevemente antes de meter la carta en la trituradora. Hay cosas que no merecen una segunda oportunidad. El mensaje en video de papá se volvió algo más que evidencia de los crímenes de Victoria. Es un recordatorio de su amor, su previsión y su confianza en mí. He guardado copias en múltiples lugares seguros, tal como me enseñó. No porque aún se necesiten para fines legales, sino porque a veces necesito escuchar su voz, para recordar cómo me protegió incluso después de saber que Victoria intentaba matarlo. El estudio donde grabamos ese video es ahora mi habitación favorita de la casa. Lo he mantenido exactamente igual, hasta la vieja computadora donde descubrimos por primera vez el plan de envenenamiento de Victoria. A veces, cuando trabajo hasta tarde, casi puedo sentir la presencia de papá, guiándome, orgulloso de cómo he continuado su labor. El juicio de Victoria fue breve pero intenso. Sus abogados trataron de alegar que el video estaba manipulado, que papá estaba mentalmente inestable, que yo había orquestado todo por celos. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, demasiado completas. El USB contenía no solo el video de papá, sino incontables horas de las propias palabras de Victoria condenándola. El momento más satisfactorio fue cuando reprodujeron la grabación de su conversación con su abogado de divorcio, grabada 2 meses antes de la muerte de papá.
Su voz, calmada, hablando de cómo acelerar el proceso de herencia, por medios naturales, no dejó dudas sobre sus intenciones. Se quebró en el estrado cuando mostraron el video que grabé en secreto de ella reemplazando la medicación de papá. El jurado tardó menos de 2 horas en declararla culpable de todos los cargos. La comunidad empresarial que inicialmente había recibido a Victoria como la encantadora joven esposa de papá ahora me mira con un respeto nuevo. Han visto que no soy solo la hija de David Parker, soy su verdadera heredera, tanto en inteligencia como en determinación. La semana pasada, revisando algunos archivos viejos, encontré un documento que papá escribió años antes de conocer a Victoria. Era una carta para mí, fechada para mi 30º cumpleaños, en la que hablaba de sus esperanzas para mi futuro y su fe en mis capacidades. Ya sabía, incluso entonces, que yo sería quien continuaría su legado. Sophie escribió, tienes algo especial, no solo inteligencia, sino sabiduría. Sabes esperar, observar y planear. En los negocios, como en la vida, esas son las habilidades que más importan. El USB que expuso los crímenes de Victoria está ahora en mi caja fuerte, junto a esa carta. Juntos cuentan la historia del amor de un padre y la lealtad de una hija, de justicia servida con paciencia y estrategia. Victoria pasará al menos 15 años más en prisión. Todas sus apelaciones han sido negadas, la evidencia en su contra demasiado abrumadora para disputarla. A veces me pregunto si alguna vez piensa en lo completamente superada que fue, no solo por papá, sino por la hija callada a la que siempre desestimó. La empresa sigue creciendo bajo mi liderazgo. He expandido a nuevos mercados, siempre manteniendo los principios de papá de planificación cuidadosa y estrategia paciente en el centro de cada decisión. Los empleados que lo conocieron dicen que ven su sabiduría en mi estilo de gestión, y ese es el mayor cumplido que podría recibir. El legado de papá no está solo en las propiedades que poseía o el negocio que construyó, está en las lecciones que me enseñó. Sobre ser paciente, ser minuciosa y, lo más importante, estar dispuesta a proteger lo que más importa. El USB que cambió todo es ahora más que una pieza de evidencia. Es un símbolo de cómo el amor, combinado con planificación cuidadosa y conocimiento tecnológico, puede derrotar incluso la codicia más decidida. Es un recordatorio de que a veces el arma más poderosa no es la fuerza, el dinero o las amenazas legales, es simplemente la verdad, preservada cuidadosamente y revelada en el momento exacto. Al final, el plan de Victoria fracasó no porque fuéramos más inteligentes o fuertes, sino porque papá entendió algo que ella nunca pudo, que la verdadera riqueza no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en los lazos de confianza entre padre e hijo, en los momentos silenciosos de planificación y preparación, en el legado de sabiduría que se transmite de generación en generación. Y eso es algo que ningún veneno, fraude o maniobra legal podría destruir jamás. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo video. Quédate al pendiente.